Bueno, continuando con nuestros videos, ahora vamos a hablar sobre funciones. Hacer una breve explicación de cómo se comportan las funciones y cuáles son sus partes. Entonces, listo. Primero que todo, el main como tal, que es nuestra clase principal, como la palabra lo dice, main es una función. Ella como tal es una función y aplica los mismos parámetros que contiene una función, sino que ella entra en un caso especial. Entonces, las funciones principalmente que van a tener un parámetro de retorno. El parámetro de retorno pueden ser de varios tipos. Yo puedo tener un retorno que sea int, puedo tener un retorno que sea float, ¿cierto? También puedo tener un retorno que es void, que va a ser vacío, ¿cierto? Pero el main como tal no tiene ningún retorno. Este como tal no va a retornar absolutamente nada. Y también dentro de los paréntesis yo voy a manejar los parámetros de entrada, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Los parámetros que mi función como tal va a retornar. En estos casos el main lo podemos manejar de este tipo. Entonces lo único que vamos a tener es el nombre fundamental, nuestros dos paréntesis para decir que no va a necesitar ningún parámetro de entrada y los dos corchetes que van a definir. Entonces ejecutemos, listo, como es ahí no pasa nada, listo. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función que nos permita sumar dos números, ¿listo? Entonces, primero vamos a definir nuestras variables. Entonces vamos a definir una variable A y vamos a definir una variable B. Lo llamémoslo mejor num1 y num2. Listo. Después de eso, después de definir nuestras dos variables, vamos a crear nuestra función. Antes de eso vamos a utilizar el complemento para la impresión. Listo. Ahora, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Crear nuestra función. Entonces, nuestra función, ¿qué retornaría? Si yo voy a hacer una suma de dos enteros, nuestro retorno, ¿qué va a ser? Pues un valor entero también. Entonces le ponemos int. Listo. Después de eso, el nombre de nuestra función. Exactamente le podemos poner cualquier nombre mientras cumpla con los parámetros que tienen la asignación de variables. La asignación de variables que no me permite. Yo no puedo crearla con espacios, o sea, yo no puedo sumar número, o sea, no, porque aquí tengo un espacio, ni tampoco puedo utilizar caracteres especiales como lo que son tildes y ñes. ¿Listo? Entonces le vamos a colocar un nombre. Después de colocar el nombre, ¿qué vamos a hacer? Los parámetros de entrada que me va a recibir mi función. Esta función, si yo voy a sumar dos números, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos parámetros de entrada va a tener? Va a tener dos parámetros de entrada. ¿De qué tipo? De tipo entero también. Entonces, int, le coloco yo el nombre que considero, ejemplo A, coma, int B. Eso van a ser nuestros dos parámetros de entrada que va a tener nuestra función. Y después de eso, ¿qué hacemos? Cerramos nuestra función. Entonces, ahora ¿qué viene? Viene una parte muy interesante, que es el return. ¿Qué pasa? El return, ¿qué quiere decir? Que mi función como tal va a retornar algo. Este valor que me dice que es entero, entonces mi función que va a retornar un valor o una variable que sea de tipo entero. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo le coloco la palabra return y le coloco mi variable entera. ¿Qué es mi variable entera? ¿Necesito crear una variable? No, no hay necesidad. Podemos directamente aquí hacer la operación como respectivamente lo hacíamos en suma. Entonces A más B. ¿Listo? Movémoslo entre paréntesis. ¿Para qué? Para priorizar la suma. Digamos que en la suma no nos va a afectar, pero pues cuando manejemos otro tipo de operaciones sí nos va a afectar. Pero entonces, listo. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Si ejecutamos nuestro programa, ¿qué me va a hacer? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo solo creé la función, nada más. Creé mis dos variables, no hice nada más. Pero no la estoy llamando. O sea, cuando yo creo una función debo llamarla, o sea, debo hacerla visible para mi programa. ¿Y cómo se hace visible para mi programa? Llamando directamente la función. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Entonces, digamos, queremos acá otra variable, int result, como el resultado, ¿cierto? Y ese resultado se lo vamos a asignar de esta forma. Entonces, esa variable que se llama resultado, yo la voy a crear como resultado, que me dice que es de tipo entero, y le voy a asignar mi función. O sea, le voy a asignar no mi función, sino el valor que retorna mi función. ¿Qué valor me va a retornar? Pues la suma de esos dos valores. Listo, entonces aquí yo le voy a colocar sumar. Listo, entonces aquí miren, sumar. Si ven que aquí me dice que retorna un valor entero, miren,
Ahí me lo marca. Y ahí me dice, esa función llamar recibe dos valores como tal. O sea, dos valores es lo que me va a recibir mi función. Y yo, ¿qué valores? Entonces le voy a colocar num1, que es de qué tipo entero, y coma, num2, que también es de tipo entero. ¿Listo? Y él va a hacer esta suma como tal que haría esta función, y ese valor que retorne se lo va a asignar a esta variable. Y después, ¿ahora qué hacemos? Pues imprimimos cout. El resultado es y que imprimimos nuestra variable resultado. Listo, perfecto. Ahora ya tenemos esto más completo. Lo único que nos falta es que asignarle los valores. ¿Por qué? Ni num1 ni num2 tiene ningún valor. ¿Resultado necesita algún valor? No necesita ningún valor porque él me va a hacer la operación. Entonces asignémosle unos valores a esta función. Entonces pongámosle que este va a ser 3 y pongámosle que este va a ser 9. Listo. Y ahora ejecutamos. Listo, y ejecutamos y nos dice el resultado es 13, que viene siendo la suma de 9 más 3. ¿Listo? Si lo podemos ver ahí, pues perfectamente está funcionando sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bien, ahora, si nosotros deseamos que la persona me ingrese los valores como tal, ¿cierto? Entonces podemos crear otra función, y ahora vamos a crear una función que va a ser una función llamada void. ¿Por qué? Porque esa función no me va a retornar nada, solo va a hacer algo, no me va a hacer ningún retorno. Entonces llamémosla acá void ingresar. Listo. Voy a ingresar, ¿va a recibir algún valor? Digamos, no necesito que reciba ningún valor, solo necesito que me haga algo puntualmente. Entonces esa función como tal, ¿qué va a hacer? Le va a decir al usuario que ingrese dos valores a cada una de esas variables. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Cout. Le vamos a colocar un letrero que dice ingrese, comillas, ingrese un valor a la variable. Listo. A la primera variable. Listo. Y ahora le colocamos in y nuestra variable. ¿Qué va a ser nuestra variable? Num1. Y ahora lo mismo lo hacemos, pero para nuestra variable num2. Listo. Aquí num2. Y aquí en vez de primera le ponemos segunda variable. Listo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Llamar esa función. ¿Se la tengo que asignar alguna variable? No, a ninguna variable, porque es una función que no me va a retornar nada, solamente me va a hacer. Entonces aquí lo único que va a hacer es que llamar la función. Entonces le vamos a decir ingresar. Pero si ven, me dice que es de tipo void, o sea que solamente hace, no me retorna nada. Y yo le digo, entonces, y ahora ejecutemos nuestro programa. Ingreso un valor para la primera variable, pongámosle 10. Ingreso un valor para la segunda variable, pongámosle 3. Y ahí me dice el resultado es 13. Listo, ejecutémoslo otra vez y revisamos que todo esté funcionando bien. Pongámosle 100 y aquí pongámosle 500 y él me dice que el resultado es 600. Entonces, esto es el manejo de funciones. Entonces, para recordar, entonces, importante, nombre de la función, el tipo de dato que retorna, en este caso es entero o float, el tipo void, que no me hace ningún retorno, sino solamente hace, listo, el nombre de la función, y los parámetros de entrada que reciba, si necesita que reciba algunos parámetros de entrada o no. Puede ser que no reciba ningún parámetro o, como en este caso, pueda recibir dos. Es importantísimo que cuando yo ingrese los parámetros, defina también el tipo de parámetro que va a ingresar, ¿cierto? Puedo ingresar un tipo de parámetro char, puedo ingresar un tipo de parámetro float, puedo ingresar un tipo de parámetro doble, int, ¿cierto? String, cualquier tipo de parámetro para mi función, pero tengo que definirle primero el tipo y después un nombre que yo le quiera dar que solamente va a aplicar dentro de la función, o sea, solamente va a aplicar dentro de mi función, que sería esto. ¿Listo? Y eso es con respecto al tema de funciones. Aquí les dejo para que se vea todo el código completo y esto es lo que va a hacer con respecto a funciones.